Presidente, muchas gracias. Quiero saludar especialmente al doctor Luis Fernando Rico, presidente o gerente de ISAGEN, y agradecerle que oportunamente nos respondió los cuestionarios y los documentos, nos los envió que habíamos solicitado. Igualmente quiero saludar al señor viceministro de Minas, el doctor Carlos Erazo, a los colegas que hoy están aquí presentes para este debate. Desde luego a los colombianos a través del canal del Congreso. Qué tristeza, señor presidente, tener que empezar un debate de tanta importancia diciendo que la ausencia del gobierno en cabeza de sus ministros nos muestra lo que algunos medios de comunicación me preguntaban, porque yo escribí en mi cuenta de Twitter, le hacía unas preguntas al ministro de Hacienda, que si había intereses oscuros en la pretendida venta de ISAGEN o en la eventual venta de ISAGEN. Lo hice como interrogante y esperaba que hoy el ministro de Hacienda viniera aquí a responderme para yo retirar mis palabras si sus respuestas eran satisfactorias. Pero usted bien lo sabe, señor presidente, que este debate estaba programado para el martes hace 8 días. De común acuerdo con los senadores, senadores citantes y con los demás colegas de la comisión, lo aplazamos para hoy, en virtud de que el señor ministro de Hacienda mandó razón, en aquella oportunidad no se excusó, mandó razón que no podía asistir. Entonces se reprograma para hoy, y hoy nos encontramos con, no la sorpresa, con su excusa, a la cual quiero referirme a un par de situaciones o aparte de su excusa. El señor ministro dice que nos agradece de antemano las invitaciones que le hacemos aquí. Aquí no se hacen invitaciones, los ministros se citan, esta no es una cafetería, este es el Congreso de la República. El ministro de Hacienda no puede seguir irrespetando al Congreso, que viene cuando le da la gana a decir lo que le da la gana y se esconde cuando hay debates tan importantes como este. Es que ISAGEN, y repito, el ejemplo no es una cafetería, ISAGEN es la empresa más importante, más rentable, en la que pueda tener acciones el gobierno. Entonces, esto no es que les agradezco las invitaciones que me hacen. Y dice, senador Robledo, que él fue citado por las directivas del Congreso para hablar del plan de desarrollo, cuando sabemos nosotros que quien cita, tristemente, y no debería ser así, cita a las comisiones económicas, es el ministro de Hacienda siempre, y nos dicen es que el ministro no ha hecho la ponencia, es que el ministro nos citó, el ministro no canceló la cita, en fin, y lo pone como disculpa, y nos dice al final que ojalá se programe otra fecha. No hay más fechas, y él es calculador, es que mañana es una fecha muy importante para el gobierno en la eventual venta de ISAGEN. Por eso no vino hace 8 días, por eso no vino hoy, y seguramente vendrá después a contarnos que vendió ISAGEN, y ese no es. Y tengo que decirle lo mismo al ministro de Minas, que hace 8 días estaba dispuesto, y hay que decirlo, a venir a esta sesión. Pero igual, viceministro, cuéntele que esta no es una invitación, porque él también repite el error de su colega de Hacienda. Y lo mismo le digo, dígale al ministro que esta no es una cafetería para invitarlo a tomar té. No, este es el Congreso de la República. Y me excusa, no es arrogancia, aquí es donde se hacen las leyes, aquí es donde hace el control político al gobierno. Y el gobierno tiene la obligación de asistir, que se lea la ley quinta, de manera que aquí no hacemos invitaciones. Entonces, lamentable, presidente, que tengamos que
hacer este debate, lo acordamos, dijimos el debate se hace con ministros o sin ministros, porque el tema es demasiado importante para seguirle el juego al ministro de Hacienda, que él quiere sabotear este debate porque hay intereses. Es que me está respondiendo la pregunta que le hice. Hoy estoy casi para convencerme que hay intereses oscuros detrás de este negocio que quiere hacer el ministro de Hacienda, el gobierno. Vender una empresa como Isagen, que ha mostrado, no solamente en los últimos años, sino en su trayectoria, un crecimiento que no lo ha mostrado ninguna otra empresa. Miramos el crecimiento de su patrimonio. En 2009, un patrimonio de 3.863 de patrimonio de esta empresa, y hoy lo tiene en 4.248.300. Entonces, es atractivo para cualquier empresario tomar una empresa que está en pleno crecimiento, que a través de los años ha venido mostrando un crecimiento formidable, que tuvo una pausa en su crecimiento, pero con una justificación grande, y era por las inversiones que hacían o que hace la empresa para continuar creciendo. El valor histórico de la acción hay que mirarlo. Son circunstancias, son cifras que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en la venta de una empresa. Yo le decía ahora, antes de iniciar esta sesión, al gerente de Isagen: hombre, si su empresa estuviera en unas circunstancias difíciles, si el gobierno tuviera un problema con Isagen, si el gobierno tuviera que estar inyectándole recursos a Isagen, pues aquí seríamos los primeros en decir que hay que salir de ella. Pero resulta que Isagen no ha recibido nunca un centavo del Estado, del gobierno. Al contrario, le ha dado, le ha aportado al gobierno. Y si mira uno esto del valor histórico de la acción, fácilmente encuentra que es la joya de la corona que tiene el gobierno. La acción de 1.788 pesos en 2009, y hoy está en más de 3.000, en 3.023, no sé la fecha de hoy, pero ese es el comportamiento o el reflejo de un buen manejo y de una empresa que sin duda es ejemplo para el país. La utilidad operacional se generó por el efecto positivo de el último mes. La entrada de Hidrosogamoso, de la central Sogamoso, pues obviamente le da un nuevo impulso a esta empresa, la fortalece. Hidrosogamoso, que es una inversión de la propia empresa, y entonces hoy la presenta como un activo más para fortalecer a esta empresa. Y miren esto, la utilidad operacional se detuvo un poco cuando, durante el tiempo de la construcción de Hidrosogamoso, que es algo lógico, estaba invirtiendo en algo que le va a representar a la empresa dividendos, y que sin duda no solamente fortalece su patrimonio, sino que fortalece las utilidades para el mismo Estado colombiano, que tiene la mayoría accionaria, porque hay que decirlo, ese 57% que tiene el Ministerio de Hacienda le representa al gobierno nacional, al fisco nacional, unos buenos dividendos. Lastimosamente con este gobierno para el derroche, porque eso es lo que ha mostrado este gobierno, derroche de los recursos públicos, y eso es lo que quiere hacer con el resultado de la venta de Isagen. Yo le diría, anticipándome de pronto a las conclusiones de un debate, senador Robledo, que ojalá, si se ahorraran en el derroche,
en los 3 billones de la mermelada, en los 3 billones de la publicidad, ahí estarían más de los 5 billones que pretenden recaudar, dizque para las autopistas de cuarta generación, que el gobierno disfraza la venta de Isagen tras de ese señuelo. Entonces, con la entrada en operación de la central Sogamoso, en diciembre del año pasado, no se requirió realizar reservas ocasionales, adicionales, y la asamblea decidió, la asamblea de Isagen, liberar parte de las reservas y destinarlas al pago de dividendos. Liberó 107.000 millones para distribuir dividendos por 481.315 millones. Entonces, esto nos indica que la empresa, sin duda, repito, es una joya, señor viceministro, una joya de la corona, que su colega de Hacienda se empeña, y el gobierno, desde luego, el presidente de la República va detrás, se empeñan en venderla. Isagen cubrió el 16.4% de la demanda nacional el año pasado, de la demanda de energía. Las centrales de Isagen mantuvieron una disponibilidad del 93% durante el año pasado. Todos los clientes industriales que se les dieron contratos lo renovaron con Isagen y obtuvo una calificación satisfactoria de sus clientes de 4.84 sobre 5. Yo pienso que difícilmente encuentra uno una empresa que muestre estos resultados. La central Termocentro de Isagen, ubicada en Santander, es la única planta de generación térmica de gas, que ha logrado generar permanentemente en los 2 últimos años, convirtiéndose en ese respaldo firme al sistema eléctrico en tiempos de verano, en tiempos cuando escasea, cuando nos anunciaba el gobierno que nunca llegó el fenómeno del Niño, etcétera. Entonces, uno fácilmente encuentra una primera conclusión, y es que con la venta de las acciones de Isagen, el Estado no solo va a perder los ingresos que percibe a través de esta empresa, sino que pierde un activo importantísimo, fundamental, primordial en la nación. Aquí viene un tema, honorables senadores, muy importante, muy delicado, diría yo, que es el patrimonio ambiental de Isagen. Hoy, cuando reclamamos permanentemente por los desastres naturales, nos preocupan las situaciones que implican deterioro del ambiente, y contradictoriamente vemos, para el gobierno, vemos que una empresa como Isagen, que tiene 14.641 hectáreas de protección ambiental de su propiedad, que mañana, por disposición del gobierno y del ministro de Hacienda, van a pasar a manos privadas. 14.641 hectáreas que, así de facilito, hectáreas de protección ambiental, repito, van a pasar a manos privadas. Ahí hay, la gran mayoría de ellas, más del 90%, están en bosques secundarios. Entonces, aquí también podemos advertir que le llega al país, oído a esto, un futuro e inmediato crimen al medio ambiente de Colombia. 1.500 morfoespecies de flora y fauna, de las cuales 196 se encuentran catalogadas como endémicas. Todo esto está allí, concentrado. Estas son cifras de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
que están hoy en peligro, que están hoy en riesgo por una decisión unilateral, terca, absurda del gobierno nacional, del ministro de Hacienda ausente hoy en este recinto. Porque hay que decirlo, presidente, me cuentan que para hoy estaba previsto, senador Robledo, el debate que propiciaba el Partido Liberal sobre este mismo tema de Isagen. El turno le correspondía al Centro Democrático, el turno para el debate de hoy. Se cedió, en la plenaria estoy hablando, se cedió al Partido Liberal para que contribuyéramos a fortalecer este debate, y resulta que me cuentan que lo cancelaron, señor presidente García, que cancelaron para la plenaria hoy el debate de Isagen. Muy grave. Me excusa el presidente del Congreso, pero ahí está la mano del gobierno. El gobierno no quiere que se hable de esto hoy, porque es inconveniente, porque representa un tropiezo para sus intenciones oscuras de vender la empresa. Y esto hay que dejarlo en las actas del Congreso. Entonces, Isagen, que tiene 5.648 millones de metros cúbicos de agua concentrados en sus empresas que están produciendo energía, pues mañana también van a pasar a un privado. Nosotros que estamos promoviendo desde este Congreso y que ya por aquí pasó, se aprobó en la comisión, lo que hemos llamado la ley de embalses, para que haya oportunidades que estas embalses, señor presidente de Isagen, sirvan también para otras actividades como la industria piscícola, que le está hoy representando dividendos al país, pues sencillamente van a pasar a manos privadas, y pues las circunstancias cambian totalmente. Preocupa enormemente ceder el control de ese patrimonio ambiental conformado por las 14.600 hectáreas, las 1.500 especies, las 5.648 millones de metros cúbicos de agua, cederlos a un privado por cuenta de la terquedad, o no sabemos qué haya detrás, sigo diciendo, detrás, qué intenciones haya detrás del ministro de Hacienda y del gobierno para vender Isagen, sobre todo cuando estas áreas están localizadas y allí se desarrollan estrategias y actividades de orden social, de investigación, de estudios, no solamente en la administración de los predios, los trabajos con las comunidades, porque hay que decirlo también, Isagen ha venido dando ejemplo en el trabajo con la comunidad. Aquí en esta comisión hicimos un debate sobre la construcción de la hidroeléctrica del Quimbo, y el debate no por la construcción del Quimbo, nunca nos hemos opuesto a ella, sino por el maltrato que han recibido las comunidades del Huila de manos de Emgesa, la constructora del Quimbo. Aquí pasa lo contrario. Aquí vemos que la empresa Isagen como tal se compenetra con la comunidad, que realizan trabajos sociales con la comunidad. Pues todo eso va ahora, según la decisión del gobierno y del ministro de Hacienda, a manos privadas. Qué suerte van a tener los programas sociales, la interacción, la compenetración de una empresa con las comunidades cuando pase a manos de quienes solamente les va a interesar la generación de energía, a quienes solamente les va a interesar avanzar en el monopolio de, ojo, no solamente de la producción de la energía, sino mañana de las tarifas de energía. Entonces, aquí hay una circunstancia, una situación muy preocupante. El proyecto Hidrosogamoso, que tiene una capacidad instalada de 820 megavatios, es fundamental y apenas está entrando en operación, fundamental para el desarrollo del país, pero el gobierno ya se quiere deshacer de él. Es hoy
la tercera, creo, no la cuarta, la tercera hidroeléctrica con mayor capacidad instalada en el país, que incrementará nuestra producción de energía alrededor del 60%, pues ya vamos a salir de ella. Hidrosogamoso es un ejemplo, su construcción es un ejemplo en relación con proyectos o con otros proyectos de generación de energía. Se presupuestaron 4.520.679 millones y costó menos de lo que se presupuestó. Todos los proyectos, tenemos aquí las cifras, pero para no agotarlos con ellas, todos los proyectos han terminado más costosos de lo que fueron proyectados, de lo que fueron presupuestados. Hidrosogamoso, por cuenta de la eficiencia de la empresa que lo construye, de Isagen, costó menos. Entonces, no solamente en costos financieros, en el costo de la empresa o del proyecto, sino en el tiempo, también cumplió con los tiempos. Y pongo como referencia también la construcción del Quimbo, que debió entrar en operación en diciembre pasado y al parecer va para el otro diciembre. Hidrosogamoso cumplió con los tiempos a cabalidad. ¿Gracias a qué? Diríamos a la eficiencia de la empresa que lo construye. El viceministro creo que está de acuerdo conmigo, totalmente de acuerdo. Qué bueno, viceministro, pero que no lo vayan a escuchar porque usted cuánto ya mañana no va a estar. Sí. Entonces, ¿cuál es el estado del sector energético? Hoy, con esta amenaza inminente, con la venta de Isagen que el gobierno parece, es que la ausencia de los ministros hoy, eso no es casual, eso no es porque tuvieron compromisos. Yo sé que el de Minas estaba en un desayuno muy elegante esta mañana, muy ocupado allá. El de Hacienda se inventó otra cosa para no venir, como se la inventó hace 8 días y se la inventará las veces que entre comillas lo invitemos, como él dice, a esta sesión. Senador Name, que estamos aquí diciendo que el gobierno con su ausencia de este debate nos está mostrando las intenciones que hemos preguntado que hay detrás de la venta de Isagen. Entonces, desde una perspectiva inversionista, la respuesta es: ¿cuál es el estado del sector energético? ¿Por qué venden esta empresa? La incertidumbre por cambios regulatorios, incertidumbre por la ejecución puntual de los proyectos de generación subastados, porque la realización de proyectos puede identificar algunas amenazas. En fin, ya hablamos del tema del Quimbo como comparación a Hidrosogamoso, que es totalmente diferente. En generación de energía en Colombia, el sistema presenta a enero de 2015 una capacidad total de 15.5 megavatios, de los cuales la generación hidráulica tiene el 70% de esta oferta, pero la variación de junio de 2014 a enero de 2015, Isagen sobresale en ella, en la participación en la generación por agente generador. Isagen está por encima, pues diría yo, por debajo de uno de sus propietarios, Empresas Públicas de Medellín, pero se ubica en el segundo lugar, es decir, allí está concentrada la mayor parte de la participación de energía por agente. Entonces, son cifras, por ratos suenan a desilvanadas, pero que son cifras reales, del propio gobierno, de la propia empresa, que nos indican que es un error
muy grave el que está a punto de cometer este gobierno. Isagen aportó al sistema, senador Name, el 22.5 del total de la energía requerida. Isagen, es que uno por donde la mire, representa todo lo bueno. Estas 4 empresas con Isagen aportaron más del 70% del total de la demanda del sistema interconectado. Entonces, por donde, repito, por donde uno mire las cifras de la empresa, le indican que no se entiende, no hay una razón lógica, desde luego, no hay una disculpa, si se quiere, para decir, hombre, tras esta disculpa, agachémonos frente a esto. Y miren esto, la expansión de Isagen. Yo estoy seguro que a un privado no le interesa para nada invertir en proyectos de expansión como los tiene previstos Isagen. Cerca de 4.000 megavatios tiene en sus proyectos o en sus pretendidos proyectos, que Cañafisto, que Piedra del Sol, etcétera, que están en preconstrucción, otros en prefactibilidad, pero a la empresa le creemos porque los ejemplos que hasta hoy ha dado del último hidrosogamoso, pues son ejemplos de que en lo que se compromete, en lo que mira hacia el futuro, lo cumple. Y entonces esta proyección de la expansión de Isagen está garantizada. ¿Pero hasta cuándo se garantiza? Hasta el momento que la venda el ministro de Hacienda. Hasta allí. A los privados ya no les interesa. Harán otras cosas, sí, otras cosas, inversiones en el exterior, en sus países. Pero, ¿qué interés van a tener en comprar la empresa y seguir en estos proyectos de expansión que le deben interesar al gobierno, que deben estar soportados por el gobierno, respaldados por el gobierno, pero que al pasar a un privado, pues sencillamente van a decir eso, hace parte de los archivos de la empresa y nada más? Así haya inversiones como las hay en los proyectos de preconstrucción, en todo, porque en la prefactibilidad también hay inversión, en estudios hay inversiones que Isagen los tiene. Entonces, podemos nosotros seguir diciendo que una empresa bien calificada por Transparencia por Colombia, que también la calificó, entonces el gobierno cierra los ojos o mira para otro lado y sencillamente dice, vamos a vender la empresa. ¿Qué podemos decir hasta aquí? Primero, que vamos a salir de un patrimonio ambiental de 14.641 hectáreas. Ahí no más. Para los ambientalistas, ¿qué mensaje le da el gobierno al decir, le vamos a entregar a los privados 14.641 hectáreas que una empresa como Isagen ha venido cuidando, protegiendo, mejorando en el buen sentido? Una empresa sólidamente financiera o sólida financieramente, que adelanta sus procedimientos de acuerdo con la ley. Una empresa que ha mostrado transparencia en sus actuaciones, que ha generado confianza en sus clientes y sobre todo en la ciudadanía. Una empresa que le genera utilidades importantes al Estado colombiano, porque mañana, si es cierto que van a invertir los recursos en las autopistas de 4G, viceministro, pues ese es un capital que va a poner en riesgo el gobierno, porque es que los privados no arriesgan, el que arriesga aquí es el Estado colombiano. Pero sin embargo salimos del activo, el activo que le está generando utilidades al Estado colombiano, un activo que no le ha pedido nunca un peso al Estado colombiano, que es, como lo hemos dicho, una de las principales, y muy pronto, diría yo, la principal generadora del país.
Entonces, una empresa que además ha realizado grandes inversiones que el Estado debió hacerlo, sin embargo, la empresa los ha hecho. Son circunstancias que preocupan cada día más. El proceso de venta del señor ministro de Hacienda y del presidente Santos, de acuerdo con las respuestas que tardíamente, pero bueno, llegaron del ministro de Hacienda, las acciones del ministerio fueron valoradas en 5 billones de pesos. Y resulta, dice el ministro de Hacienda, el precio por el activo que pagarán a los colombianos es excelente. Una valoración que se hizo hace más de un año. Una valoración que infortunadamente no tuve acceso a la información. Hay otra valoración por encima de esta. Pero digamos eso no más, la valoración que se hizo. El ministro dice que es excelente. Claro, él quiere justificarlo todo y tratar de engañar al país, justificando lo injustificable. Pero miren esto, en agosto del 2014, cuando el dólar valía 1.878 pesos, en dólares esa venta valdría 2.768.903 dólares. Hoy, con el dólar a 2.490, vale menos, desde luego en dólares, vale cerca de 2 millones de dólares. Entonces, aquí, quienes tienen que felicitar al ministro no somos nosotros, sino los extranjeros que van a comprar Isagen, porque el ministro les está entregando un gran regalo, comparando lo que iba a ocurrir hace un año, que porque hay que decirlo, incluido este Congreso, la intervención de este Congreso, la intervención ciudadana, gremial, el gobierno tuvo que suspender o parar la venta de Isagen, y si en aquella época se hubiera vendido, se hubiera ganado más de lo que hoy, en lo que hoy la van a vender. Entonces, esos 2.000 millones de dólares que antes valían 2.700 millones, es un regalo muy importante para los extranjeros. Hay que felicitarlos si ellos logran, los extranjeros, comprar esto, pero hay que condenar la conducta del gobierno y sobre todo de un ministro que se empeña en regalar un activo productivo de la nación. Esto no puede ocurrir, no puede suceder en Colombia. Cuando hubo el intento de hace un año de vender la empresa, aclaro por qué estoy diciendo que los extranjeros, senador Name, porque es que el año pasado se retiraron los colombianos, los nacionales, Argos, el consorcio EPM y CEMI, la empresa de energía de Bogotá. Y aquí hay que decir algo, senador Robledo, usted que a estos temas les gusta. No, la legislación nuestra prohíbe la posición dominante, por ejemplo en este caso, y fue uno de los impedimentos que tuvieron EPM, la empresa pública de Medellín y la empresa de Bogotá, porque la Superintendencia de Industria y Comercio, con razón, con base en la ley, le dice: no señor, ustedes no pueden participar porque entrarían en posición dominante de acuerdo a la ley. Pero miren esto, las empresas que están interesadas en Isagen han venido poco a poco incrementando su posición dominante en la región, en Latinoamérica. Entonces aquí nosotros le impedimos, y es la legislación, hay que reconocerlo, hay que decirlo, nuestra legislación le impide a las empresas del Estado colombiano, como Empresas Públicas de Medellín o la empresa de energía de Bogotá, o
entrar en esa delicada prohibición de la posición dominante, pero con la venta de Isagen y de otras empresas estamos contribuyendo a la posición dominante que tienen estos extranjeros en Latinoamérica. Y ojo, mañana, hoy es el monopolio, van creciendo el monopolio de las generadoras, pues mañana le vamos a entregar el monopolio de las tarifas, porque el Estado con el control chiquitico frente a los monstruos que manejan esto de la generación de energía en Latinoamérica, pues no va a poder con ello. ¿Qué tal? Ojalá nunca ocurra. Que se pongan de acuerdo y fácil lo hacen, 2, 3 privados porque no son más, y produzcan un apagón para presionar tarifas. Aquí ha ocurrido en otros casos. ¿Y por qué digo que los extranjeros que están? Porque es que son los Estados Unidos, son las principales empresas, vienen de Estados Unidos, de Francia, de España, sus mayores accionistas son de esos países, y por supuesto que son los mismos que están ya adquiriendo todas estas generadoras en Latinoamérica, y por eso le advertimos al gobierno que mientras nuestra legislación, repito, impide que empresas del Estado, como empresas públicas de Medellín o empresas de energía de Bogotá, hagan parte o entren a ser accionistas principales o mayoritarios de estas empresas, estamos por el otro lado facilitándole a estas grandes empresas engrosar su monopolio o su posición dominante en la región. Entonces, en la valoración que se ha hecho y que tiene el gobierno, porque es que aquí hay que mirar todos los aspectos, no se incorporan valores sustanciales de tipo económico, como cuáles, las externalidades o los impactos positivos de los aspectos sociales, y en los ciudadanos el mantenimiento de los recursos naturales, que ya lo hemos advertido. Aquí hay que decirlo, y no hemos escuchado, a propósito, este Congreso eligió al nuevo Contralor y antes criticaban a la Contralor anterior que porque aparecía demasiado. Este se ha perdido. No conocemos hoy qué está pensando el señor Contralor de esto, porque es que aquí puede haber, y lo advertimos, aquí hay un presunto, sin duda, detrimento patrimonial al Estado colombiano con la venta de las acciones de Isagen. La Contraloría General, dentro de una acción popular que promovió el año pasado el expresidente Uribe, dijo tímidamente o habló sobre la conveniencia de vender Isagen, habló del valor calculado, pero aquí hay algo como una conclusión que fue en septiembre pasado de la Contraloría, y lo leo, dice: la Contraloría General de la República ha realizado varios trabajos de investigación acerca de las enajenaciones del sector eléctrico, las cuales son anexadas al documento que presentaba, aquí está, donde se expone la inconveniencia de enajenar Isagen. Es decir, la Contraloría ha tenido varias visiones sobre esto, pero esta dice que se expone la inconveniencia de enajenar Isagen, septiembre de 2013, dice la Contraloría. Esto se puede tomar, senador, como un control de advertencia, lo podemos tomar, pero la Procuraduría también lo dijo, también lo advirtió. Pero además hay una cosa muy importante, hay un elemento muy importante, señor viceministro, para que le cuente a su ministro, que entre otras cosas lo he visto muy desorientado en este tema, seguramente por eso no vino hoy. Hay que decirle, hay 8 acciones judiciales en trámite para impedir la venta de Isagen. 8 acciones. Si bien es cierto, no hay decisiones sobre ellas, pues el gobierno debe pensar seriamente que cualquiera de estas 8, si no las 8, pueden terminar con fallos adversos o en contra
de la venta de Isagen, porque aquí hay acciones populares ante el Tribunal de Cundinamarca, acciones de nulidad ante el Consejo de Estado, acción popular, acción de tutela, acción de nulidad, acción popular, etcétera, que, repito, donde cualquiera de ellas sea contraria a la venta de Isagen, ahí está dándole la razón a ese control de advertencia, pues que tácitamente se ve así, de la Contraloría cuando advierte que es inconveniente la venta de Isagen. Entonces el gobierno por lo menos debe respetar estos procedimientos judiciales que pueden ocasionarle al Estado un daño muy grave por eventuales demandas que lleguen detrás de estas acciones. Entonces, obviamente, si bien es cierto, un fallo cualquiera no cambia el futuro, no afecta mejor al futuro propietario de la empresa, la nación sí va a tener que enfrentarse a eventuales demandas muy delicadas, pero sobre todo muy costosas. Y aquí debo decir algo, qué lástima que no esté el ministro de Hacienda, porque a mí no me gusta hablar a espaldas de las personas. Y esto lo quiero decir porque peligrosamente nos estamos acercando a un caso que ya ocurrió en Colombia, y es el caso Dragacol. El país lo recuerda, y repito, lástima que no esté aquí el ministro de Hacienda para decírselo, y que él nos respondiera. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Dragacol? En 1998, el entonces ministro de Trabajo, Mauricio Cárdenas Santamaría, hizo la conciliación del transporte, me excusan, concilió con Dragacol, a pesar de todas las advertencias que había en este sentido. Es que lo traigo a colación porque las advertencias, el cronograma es el mismo. Ahí sí, como dice el comediante, se le advirtió, se le dijo, se le anticipó. Este Congreso le ha dicho al ministro, no vendan Isagen. Los gremios, medios de comunicación, por todos lados se le dice no. En el caso de Dragacol igual, ocurría en la época. Y él concilió en noviembre del 98. 26.000 millones de pesos, imagínense, 26.000 millones del año 98. Y resulta que el Estado le pagó a Dragacol 17.600 millones de pesos. Vinieron las acciones. Ahí viene algo que el país tristemente recuerda, o debe recordar, todo lo que ocurrió después con esos procesos en el Consejo de Estado. Se descubrieron, el Consejo de Estado, no lo dice el senador Ernesto Macías, el Consejo de Estado lo dice en una providencia, que se descubrieron maniobras fraudulentas en la conciliación, y el Consejo de Estado estimó que había un daño de 4.000 millones de pesos del año 98. Y miren lo curioso, yo quiero aquí advertirles, y aquí debe haber asesores del ministro de Hacienda, y quiero advertirles, porque resulta que al ministro de Hacienda finalmente no le pasó nada, hay que decirle, al ministro Cárdenas de Transporte de la época, porque en el Consejo de Estado no pasó. La Contraloría archivó el proceso, en la Fiscalía recientemente cerraron el proceso, y miren esto, ¿sabe quiénes fueron los culpables? Los asesores del ministro. Condenaron a los asesores del ministro. Entonces, yo le quiero advertir a los asesores que aquí debe haber del ministro de Hacienda, que miren muy bien los expedientes de Dragacol, que miren muy bien todo lo que ocurrió con Dragacol, porque en aquella época, repito, el ministro salió incólume, al ministro no le pasó nada, y los asesores fueron condenados. Es decir,
al que firmó la conciliación de Dragacol no le pasó absolutamente nada, y a sus asesores sí, los condenó la Contraloría, la Fiscalía, hasta la Corte Celestial. Entonces, porque es que todos los organismos de control salvaron al ministro. Una coincidencia, no sabemos qué ocurrió ahí, pero el Consejo de Estado, y miren esto, el Consejo de Estado en el año 2002 decretó o responsabilizó a Dragacol, lo declaró responsable solidario a Dragacol de la totalidad del daño causado. Es decir, Dragacol firmó solito la conciliación. Y entonces, y después la Contraloría dice, pues, porque a raíz de este daño, volvieron a demandar al ministro, volvieron a solicitarle a la Contraloría, y sencillamente dijo que no se podía vincular porque ya se había cerrado la investigación y que ya no había nada que hacer. Pero la conclusión de todo este triste episodio de Dragacol en Colombia es que quien firmó la conciliación no le pasó nada. Hoy es el ministro de Hacienda de Colombia, y los asesores suyos los condenaron. Entonces, tercera advertencia a los asesores del ministro hoy: por favor, apártense antes de que este señor venda a Isagen, porque le va a ocurrir lo mismo, porque, repito, todas las advertencias están hechas. Este Congreso se lo ha advertido. Senador García, su partido, que tenía hoy el debate, ¿sí se canceló? No está en el orden del día. Claro, no va a estar, y no va a estar, porque la advertencia, pero yo sí los invito a que promovamos hoy por lo menos una proposición en la plenaria, porque es que mañana es un día clave para la venta de Isagen, para que esto no vaya a ocurrir, para que esta catástrofe no le vaya a pasar al gobierno, para que no se repita el episodio de Dragacol, porque dentro de poco estaremos ya hablando del escándalo Isagen, si esto ocurre. Y también es que este gobierno quiere vender todo. Ya están tras de vender las pocas acciones que tiene Ecopetrol en ISA. Ese es otro debate. Entonces, fácilmente, por donde uno mire el tema de Isagen, encuentra uno que no solamente no es oportuna, sino que es totalmente inconveniente la venta de esta empresa, por todo lo que hemos dicho hoy, por todas las cifras que hemos presentado hoy. Y peor aún, con la entrada, mire qué bueno para el que la compre, para el extranjero que la va a comprar. Acaba de entrar en operación Hidrosogamoso, que no tuvieron nada que invertir, no arriesgaron, reciben, empiezan es a recibir, no a poner. Entonces, van a llevarse la segunda generadora de energía del país, así, como un regalo, no un regalo de Dios, porque pues es un regalo de una persona que realmente le ha hecho daño a este país, que es el ministro de Hacienda. Entonces, van a vender la empresa, cuyos resultados financieros, ya lo dijimos, son formidables. Van a vender la empresa con un patrimonio ambiental tan valioso, irrecuperable mañana. Entonces, van a vender una joya de la corona. Nos preguntamos, si en el concepto de soberanía energética hay tres elementos: la propiedad de las empresas generadoras y productoras de energía en cabeza del mismo Estado. Vamos a salir de ellas, estamos saliendo de ellas. La imposición de instrumentos normativos constituidos de monopolios estatales, ya lo dijimos. La regulación y la dirección y orientación de las políticas sobre el sector. Pues cuando se pierde la propiedad de una empresa como esta y otras, pues, ¿qué políticas
le quedan al sector, ¿no? Lo que los señores privados quieran hacer o no hacer, lo que decíamos de los proyectos que tiene Isagen, que se van a perder, la ampliación de la generación, senadora Marixa. Es que uno mira las cifras y cada rato se asusta más. Y estaba yo diciendo, senadora Marixa, hace un ratico, el ministro de Hacienda, pues como usted puede ver, no vino, se excusó esta mañana, tiene muchos temas importantes, lo de Isagen simplemente para él ya es un caso chuleado, ya la venta para él es del pasado, y estamos aquí advirtiendo que se va a repetir el episodio de Dragacol en Colombia, porque así ocurrió. Entonces, la participación que hoy tiene el Estado en el sistema interconectado nacional, pues se va a ver menguada, porque es que Isagen tiene el 19%, 19.8%, y pues ya lo hemos dicho, reiterado, de los cuales el 70% es del sector público. Y entonces queda salvando, senador José Obdulio, que hace presencia, queda salvando al sistema interconectado desde el punto de vista del Estado, las empresas públicas de Medellín, porque lo demás, por cuenta de la decisión que va a tomar el señor ministro, que ya tomó, simplemente ya es el trámite, va a acabar con esto. Y repito, la disculpa, que necesitan recursos para las autopistas de 4G. El gobierno inicialmente nos dijo que las autopistas valían 24 billones, posteriormente que 40 y más adelante que 47. La banca de inversión de Bancolombia dice que esa cifra es mucho más alta, y entonces, pero hablemos de la cifra que tiene el gobierno, 47 billones, van a solucionarla con los 5 billones de Isagen. Y entonces ahí volvemos. Si no hubiera existido el derroche, si no hubiera existido la mermelada, si no hubiera existido la publicidad, 3 billones en mermelada, 3 billones en publicidad, ahí hay más recursos por encima de los que pretende vender Isagen. Entonces, por donde se mire, la situación es muy grave. Y mire que el gobierno, lo advertimos en las comisiones terceras o económicas, cuando en algún momento estuvimos acompañando la discusión del plan de desarrollo, tiene todo organizado, ya tiene todo listo. En el artículo 135, si no ha variado el número, del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, dice que los recursos objeto de la enajenación de la participación accionaria de la nación en empresas como Isagen pueden entrar a financiar el FONDES, Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura. Ya tienen lista la cama donde van a reposar los recursos, pero diría yo en gracia de discusión, ojalá fuera para eso, no, eso van a parar al hueco fiscal, que nunca nos contaron, durante la campaña de la reelección era de 12.5 billones, y hoy los expertos dicen que se acerca a los 20 billones de pesos. Entonces, allá van a quedar esos recursos, y las autopistas, dentro de 4 años vamos a estar en lo mismo, las seguirán anunciando. Entonces diría yo que, a manera de conclusión de esta primera intervención, es que por ningún motivo, que no hay justificación ni económica, ni política, menos social, para que el gobierno venda a Isagen. Empresa, repito, que nunca le ha pedido un peso al gobierno, pero que le reporta utilidades al Estado colombiano. No debe enajenarse una empresa que no ha sido debidamente valorada por el gobierno, o a lo mejor sí, pero la toman por lo más bajo. Aquí hay que advertirle al gobierno el presunto detrimonio patrimonial que le viene. Repito, si esas 8 acciones judiciales que están en trámite, una de ellas llega a fallar en contra ya de la empresa vendida, grave daño le va a hacer este gobierno
al Estado colombiano, no defendiéndose, sino pagando los daños que ha hecho a pesar de todas las advertencias. Lo decíamos, la Contraloría lo advierte, este Congreso lo advierte, la Procuraduría dijo, la Procuraduría considera que no hay estudios que den cuenta del costo de la empresa de energía, razón por la cual se desconocen los riesgos con su eventual venta. Lo dijo la Procuraduría también en septiembre del año pasado. Dragacol, que no vaya a haber el escándalo Isagen, el escándalo futuro Isagen, y es que tenemos al mismo protagonista, al hoy ministro de Hacienda. Entonces, ¿cuál fue, nos preguntamos hoy, finalmente digo, cuál fue la justificación legal para la reapertura de la calificación de firmas que mañana se cierra? ¿Cuál fue? Entonces, aquí hay una serie de irregularidades porque es que esa reapertura no se encuentra regulado en el proceso de precalificación adicional que pretende hacer el gobierno, que está haciendo o que ya hizo, porque mañana ya se cierra. Señor presidente, yo tengo que ofrecerle disculpas, sé que me pasé en el tiempo, pero tenía que hacerlo porque la situación es delicada, es un SOS el que lanzamos, y reitero, la pregunta que hice yo al ministro de Hacienda, que si hay intereses oscuros detrás de la venta de Isabel, con su ausencia hoy, me está sospechosamente diciendo que sí hay intereses oscuros. Presidente, muchas gracias. Repito, era para el martes hace 8 días. El señor ministro de Hacienda mandó razón, ni siquiera excusa. Y por ello, por esa razón que envió, lo aplazamos para hoy. Y hoy nos envía la excusa, que tampoco podía. El señor ministro de Minas tampoco. Aquí no hay absolutamente nada contra los viceministros que están aquí presentes, nada personal. Inclusive yo lamenté que ahora que me saludé con la viceministra de Hacienda, que a quien respeto enormemente, me decía, lástima que no alcancé a escucharlo. Yo hablé, me pasé del tiempo. Y creo que dije cosas, algunas importantes. Pero, presidente, este es un irrespeto con el Congreso, con esta comisión. Que un ministro, especialmente el de Hacienda, se dé el lujo, o mejor la desfachatez, de mandarnos razón que no viene y después excusarse, porque cambiamos, repito, la fecha de la sesión, porque el señor ministro no pudo venir hace 8 días, senador Mora, y usted fue testigo de ello. Entonces acordamos que para hoy, y hoy nos manda excusa. Entonces, señor presidente, hemos conversado los 3 citantes, y le pedimos la solidaridad a los colegas de esta comisión, que nosotros, como una manera de protestar por la grosería, por el irrespeto de los ministros con el Congreso, con esta comisión, es que es parte, es obligación de ellos, esto no es una citación, como lo dije yo inicialmente, esto no es una invitación a una actividad social o a una reunión social. Entonces, señor presidente, le pido el favor, no estamos dispuestos a escuchar, con el respeto que me merece personalmente los 2 viceministros, y más el señor presidente de Isagen, que ha estado muy atento y muy acucioso con entregar la información oportunamente, pero que como una forma de solicitar respeto con el Congreso, respeto con esta comisión, no escuchar a los señores viceministros.